que sea con argumento. Entonces nos gustan también los puntos de vista como nuestro anunciante. Por eso le pregunto a esta hora a don Pedro Viveros, con su punto de vista, ¿a qué hay que poner la lupa esta Semana Santa, don Pedro? Hay que ponerle la lupa a las preguntas que va a presentar el gobierno de la consulta popular. Antes de eso hay que decir que esa consulta todavía no es una consulta legítima, porque para hacerlo tiene que pasar por el Senado de la República en plenaria y que voten a favor lo que el gobierno presente. Y lo digo porque veo permanentemente comités, sobre todo cercanos al señor presidente de la República, quienes están haciendo motivaciones, recogiendo recursos y haciendo una serie de actividades que no deben hacerla porque la ley todavía no le ha dado la legitimidad a ese proyecto. Y hay que ponerle la lupa a esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el origen, según el señor presidente de la República, fue en gran medida la no aprobación de la reforma laboral y algunos artículos de ella. Y en este momento hay 5 proyectos en el Parlamento colombiano que tienen varios de los puntos que ellos quieren meter en esa consulta popular. Por eso hay que ponerle la lupa, primero para que sea legítima y segundo, pues resolver el dilema de unas propuestas que hay en el Parlamento y otras preguntas que querrá proponer el gobierno a la consulta popular. Ahí está. Aquí hay que poner la lupa esta Semana Santa, don Álvaro, con este punto de vista. Pues a que ese enfrentamiento ciego entre la oposición y el gobierno puede desembocar en un capítulo muy delicado en materia económica, porque el gobierno ha venido tomando medidas que muchos critican, como anticipo de impuestos, por ejemplo, pero eso es resultado del ahogamiento fiscal en que se encuentra. No es bueno para un país que los gobiernos no tengan con qué financiarse y tengan problemas de caja. Uno puede caer en la simplificación politiquera de decir que eso es culpa de fulano y de ta. No, lo que hay es un enfrentamiento entre el gobierno y la oposición en el Congreso que no le está permitiendo financiarse suficientemente por vía de las reformas tributarias, como han hecho todos los gobiernos. Este gobierno hizo una reforma tributaria. La mayoría de gobiernos hacen 1, 2 y hasta 3. Muy seguramente si Petro sigue tomando estas medidas por el ahogamiento en que se encuentra el gobierno, pues se va a decir que es populismo de izquierda, porque se ha caracterizado a los populistas de izquierda en ser lo que se llama irresponsables económicamente. Pero hay que acordarse de algo: Petro hizo muchos esfuerzos por evitar eso. Llegó y nombró un ministro de Hacienda casi que ortodoxo, se dedicó a rebajar la deuda pública que recibió enorme, logró aplauso del Fondo Monetario Internacional, se dedicó luego a tapar el hueco del Fondo de Combustibles, haciendo algo que pues un gobierno de izquierda nunca hace, lo hacen los conservadores. Es decir, ha tomado toda una serie de medidas para respetar la regla fiscal, que no es lo que hacen los gobiernos de izquierda. Pero ahogado como está, va a empezar a alejarse de eso y muy seguramente se va a poner en riesgo esa regla fiscal. Eso va a ser producto de decisiones de Petro, que tiene que asumir la responsabilidad por eso. Pero si nos salimos de la cosa política y fanática, los presupuestos son un problema del gobierno y del Congreso. Y si Petro está tomando estas medidas es porque fiscalmente está ahogado, tiene problemas de caja. Y eso no es la caja de Petro, es la caja de los colombianos. Y los purificados somos los colombianos cuando no hay inversión y desembolso. Entonces lo van a acusar de populismo de izquierda. Muy seguramente va a cometer errores de populismo de izquierda. Hay que preguntarse por qué, si Petro trató de evitar eso al máximo, va a hacer eso ahora. ¿Será responsabilidad solo de Petro o de una polarización ciega e irresponsable que está dejando al país en una situación fiscal deplorable? Deplorable, ay. Dona Silvia Patiño, ¿a qué le ponemos la lupa en esta semana corta de Semana Santa para reflexionar los días santos? Don Jorge Alfredo Vargas, le ponemos la lupa a unas denuncias que está haciendo la Defensoría del Pueblo
una alerta por un paro armado que han anunciado las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, donde en algunas zonas del departamento del Caquetá. ¿Y por qué hay que ponerle la lupa a esto, Jorge? Porque la fuerza pública ha estado haciendo una serie de operativos en esa zona para dar con el cabecilla de este grupo terrorista de alias Iván Mordisco. En algunas de estas operaciones se han encontrado incluso pertenencias del criminal, un computador y unas gafas, entre otras. Así que mientras siguen cercando los pasos de alias Iván Mordisco, pues estas disidencias anuncian un paro armado sembrando el terror en varias zonas del departamento del Caquetá, en el río Caguán. También están haciendo este tipo de anuncios, vulnerando, por supuesto, los derechos fundamentales de la comunidad que vive en esas zonas. Ahí está. Miércoles de tango. Tango, tanto tema, tía, que hay que ponerle la lupa. Aquí llega el tango de la gente de el Bonn. tango que a el usted tango le de Bonn. Ay, tan ¿Qué creyeron? elegante. Estamos en Semana Santa. ¿Por qué está tan elegante, tía? No, pensó que iba a decir el tango de Bonn. El